la época del cristianismo medieval, se comenzó a crear unas palabras que definían a las personas que no creían como yo creía, como tú creías, como creía los principales líderes de la iglesia. Y hoy en día esa palabra no solamente define a algunas personas, esa palabra incluso define un programa en nuestra plataforma como algo de lo cual estar orgullosos. Sí, sí, ya, yo sé que ustedes dedujeron lo que era, ¿verdad? No lo han deducido. Sí. Usted mismo, usted que es un apóstata y un hereje de la fe de sus padres, y ahora usted cree un evangelio rarísimo por ahí, que le enseñó el tal apóstol aquel, el que le enseñó su papá o su mamá era el correcto. Ah, que usted es católico, no importa, como quiera. Ese era correcto para usted, porque es su papá y su mamá. El apóstol fulano. Miren, señores, dejémonos de eso. Tenemos un invitado hoy que nos va a traer un tema. Ya ustedes lo vieron en Dejen el Relajo, pero como quiera, vamos a dar chance a ver si aquí tiene mejor suerte y nos va a hablar acerca de la apostasía y la herejía. Y no estamos hablando de nuestro programa, que es una vaina. Ahí sí hay herejía apóstata. Príncipe, bienvenido. Muchas gracias. Creo que todo aquel que vio el programa anterior sabe mi nombre, Jorge González. Es para mí un placer estar aquí. Como bien anunciaste, vamos a hacer una especie de continuidad tocante al tema expuesto en el programa anterior. Eh, Sin mencionar el nombre, dejen el relajo. Yo sé la pequeña dinámica que tienen ustedes con mencionar los nombres de los otros programas y así. Pero en fin, es un tema muy serio. Yo estoy sentado en esta silla como un cristiano clásico, un cristiano que cree en la autoridad de las Ok, escrituras. déjalo ahí. Miren, ya usted lo vio en Dejen el Relajo, ¿verdad? Que no. Vaya a Dejen el Relajo y véalo. Y si usted no sigue Dejen el Relajo, siga Dejen el Relajo. Porque ahí las cosas son un poquito más, qué sé yo, picante, más entretenida, más divertida. Más divertida, no más divertida, no. Pero ahorita Jay, el iluminado, y aquí no. Y ya que vamos a hablar de ese tema, también sigan Apostasía y Herejía. ¡Ey! ¿Ya vieron la última canción de Emperatriz? Señores, Emperatriz en adoración. Si eso no es una maldita herejía, yo no sé lo que es. Pero vamos al mambo. Príncipe, eh, aún no he visto el programa en Dejen el Relajo porque salió justamente hoy, creo que fue, y no he tenido el tiempo de verlo. Así que vamos desde el principio con una pregunta que no sé si te hicieron en el programa. ¿Qué es herejía? El concepto de herejía puede ser definido de distintas formas, todas apuntan a lo mismo. Principalmente una herejía haría referencia al hecho de cuando una persona que se identifica como creyente o perteneciente a una rama de doctrina o de fe, en el contexto bíblico lo hablamos directamente al cristianismo apostólico. Cuando una persona que se identifica como perteneciente a esa corriente se otorga o se toma la facultad, el derecho de comenzar a creer en cosas distintas y seguir presentándose como perteneciente a la corriente principal o dominante que es la corriente apostólica. O sea, ejemplo, un ejemplo de un hereje sería Orígenes. Orígenes existió en los primeros siglos de la iglesia. Este señor comenzó a enseñar que Jesús no era Dios. Y esto en ese tiempo fue combatido, refutado como una herejía, precisamente porque planteaba una postura distinta a la que hasta ese entonces se creía y se había establecido como la postura verdadera o legítima que defendía la deidad de Jesús. En este caso, entonces, Martín Lutero era un hereje. Depende en qué sentido. No, Si en el mismo... desde la perspectiva de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia tradicional, él fue un Es que hereje. era la única iglesia en ese momento y la que mantenía el mensaje en ese momento. Y con él es que viene, bueno, no, en Inglaterra, Juan Hus, Juan Calvino,
pero vienen casi a la par. Pero él fue el que dio la diferenciación sin salirse de. Porque Lutero no se salió, no dejó la iglesia católica. Seguía siendo católico, más sin embargo, presentó un elemento diferente y hasta cierto punto contradictorio con lo que se entendía de la fe católica. Ciertamente lo que Lutero buscaba era reformar la Iglesia Católica y hacer que esa entidad religiosa recuperara, si es que alguna vez lo tuvo, el enfoque bíblico, escriturístico. Entonces, desde una óptica católica romana, Lutero fue un hereje, pero desde una perspectiva bíblica, realmente lo que hizo fue convertirse en un portavoz de la enseñanza apostólica que había sido plasmada en las Sagradas Escrituras, pero que había sido silenciada durante un largo tiempo por esa entidad religiosa dominante, ese poder político religioso conocido como la Iglesia Católica en ese tiempo. Entonces, en este caso, al final de cuentas, ser hereje no es totalmente malo. Lo malo es desde la óptica donde se ve. Exacto. Podríamos explicar eso. Ejemplo, desde la óptica católica romana, Martín Lutero fue un hereje. Pero si estudiamos los argumentos que él planteó en sus 95 tesis y los analizamos a la luz de las Escrituras, podemos llegar fácilmente a la conclusión de que para los cristianos del primer siglo, principalmente aquellos que impartieron la doctrina, en este caso los apóstoles, él no es un hereje. O sea, no fue un hereje. No, los herejes eran los católicos. Exacto. Él lo que hizo fue dar continuidad a esa cosmovisión cristiana original que había sido puesta en desuso o en el olvido por ese poder religioso dominante. Ok, entonces en este caso yo puedo decir que, mira, qué bien. Yo pensaba que era hereje, pero no soy hereje. Sí, porque hoy en día el cristianismo de hoy tiene muchas tradiciones y muchos conceptos y dogmas que se ha creado y yo trato de volver a la escritura básica y algunas personas me han catalogado de hereje por eso, pero es que hay cosas que no están en la Biblia y tú no lo encuentras por ningún lado. Claro, si tú coges el medio versículo, sin tomar en cuenta el resto de los versículos y del contexto, te lo dice, pero bueno. Hoy en día, ¿qué sería, cómo podríamos definir o identificar herejes en esta época verdaderos? O sea, aquellos que realmente no están de acuerdo, como yo decía, a la luz de lo que sí dice realmente la Biblia. O sea, en este caso estaríamos hablando de personas que puede que se encuentren en la misma situación en la que Lutero se encontró. Exacto. Para que la audiencia pueda interpretarlo de una manera más llana. Es fácil, partiendo de lo que tú acabas de afirmar. Toda persona que esté siendo confrontada por una corriente religiosa, una ramificación, en este caso del cristianismo, por desechar conceptos, dogmas, normas incluso, que no tienen asidero bíblico, aunque sea tildada de hereje, puede tener la paz, la seguridad de que no lo es, porque simplemente está siendo fiel a lo que sí debe ser fiel como creyente, que es a la palabra de Dios. Yo decía al inicio en la introducción que me considero un cristiano clásico en el sentido de que estoy totalmente abierto a todo lo que viene de la palabra de Dios y totalmente cerrado a todo lo que es opuesto a la palabra de Dios. Abrazo enteramente lo que es el concepto de la autoridad de las Escrituras, la suficiencia de las Escrituras y lógicamente la inspiración de las Escrituras, porque si no fuesen inspiradas no tendrían autoridad ni tampoco fuesen suficientes. Si me remito a algunos textos que avalen mi postura, podemos citar el libro de los Salmos, capítulo 138, verso 2, donde el autor, dirigiéndose a Dios, dice: tú has colocado tu nombre y tu persona por encima de todas las cosas. Entonces, para ese autor judío,
posiblemente David, habían dos cosas que estaban por encima de todo. Y era la misma persona de Dios, porque el nombre de Dios no hace referencia solo a la gramática ni la fonética del nombre, sino a su persona, lo que representa Él como el Ser Supremo, como Dios. Y entonces su palabra, que vendría a ser en este caso la revelación de su perfecta voluntad con los hombres, dada a los hombres, o la autorrevelación de Dios. Si sigo en el desarrollo, puedo llegar al texto de primera a Timoteo 3:16, donde Pablo, aunque en ese momento debemos estar conscientes que hacía referencia de manera específica al Tanaj, lo que nosotros llamamos En el Antiguo Antiguo Pacto Testamento. o Antiguo Testamento, pero no excluye los textos No neotestamentarios lo excluimos nosotros. y no lo excluye, y voy a No estaban explicar, escritos, pero no lo pero voy a excluimos explicar por nosotros. qué no lo excluye, porque el mismo texto en el cual él está afirmando lo que acabo de decir, pasa a formar parte de lo que es el Nuevo Testamento. Entonces, Muchos años, cientos de años después de que Pablo escribe eso. Así que tomarlo en cuenta. O sea, sí, estoy de acuerdo contigo hasta el punto donde dices que él no lo excluye. Nosotros no lo excluimos. si él, No él, porque eso no estaba escrito. No podemos decir, Pablo no excluye algo que no está escrito. tendríamos que tomar en cuenta varias cosas. Primero, yo estoy haciendo referencia al momento en el que él redacta la carta. Recuerda que la carta de Timoteo fue escrita antes que los evangelios. Número uno, sí, de hecho la primera carta del Nuevo Testamento escrita, o el primer libro, fue la carta a los Gálatas, escrita alrededor del año 60. El Evangelio de Mateo entre el año 60 al 70 y por ahí partimos. Ok. Pero tenemos conocimiento de esas cosas, pero nos enfocamos en la intención de Pablo y la autoridad con la que él se presenta en esa carta. Y Ok. partiendo del contenido propio de la carta, llegamos a la conclusión de que él no excluye, aunque si tú te refieres a la compilación del Nuevo Testamento como tal, que se da a principios del siglo IV, podemos decir que sí, que no estuvo hasta ese entonces, pero no sería del todo cierto, porque también sabemos que lo que hizo la iglesia en ese entonces no fue crear el canon, ya los libros estaban escritos y eran de lectura común en las comunidades cristianas de ese entonces. De hecho, para compilar o elaborar el canon, se tomaron en cuenta tres aspectos fundamentales. El primero de ellos fue la solidez doctrinal, que esto toma en cuenta lo que es la armonía de las escrituras. O sea, que lo que dice este autor en este libro no contradice lo que dicen los otros autores de los demás escritos que eran tenidos como inspirados. Punto número uno. Punto número dos, la credibilidad propia del autor. Y el punto número tres, la aceptación que ya tenían esos escritos como escritura de autoridad en la iglesia desde el primer siglo. Mas, sin embargo, sigue siendo lo mismo. Nosotros, la iglesia, el cristianismo, desde el siglo III, II o IV, no excluimos. No podemos... Nosotros decimos, mira, esto que Pablo escribió ahí, entendemos que puede abarcar todo el texto. Mas, sin embargo, Y así está latente. decir, Pablo en ese momento estaba abarcando todo el texto, el que aún no se ha escrito, es decir, como que No, es una falacia. cuando yo hago la afirmación, estoy haciendo referencia a los propios escritos de Pablo. Cómo Pablo presenta sus propios escritos. Ejemplo, si tomamos la primera carta escrita a Timoteo, que ahí es donde él hace la afirmación, cuando él hace la introducción, de hecho tengo el pasaje abierto aquí, 1 Timoteo capítulo 1, él inicia de la siguiente manera. Pablo, apóstol de Jesucristo, según mandato de Dios, Salvador y de Jesucristo nuestra esperanza. Y entonces, a partir de esa declaración afirmativa, donde él se presenta como un ente con autoridad divina para proceder a hacer lo que él va a hacer, que es dar instrucciones a Timoteo para regular el funcionamiento de la iglesia en materia de doctrina, es totalmente lógico
y demostrable, porque lo hice a partir del mismo texto, establecer que Pablo no solo se consideraba a sí mismo como una autoridad en la iglesia, sino que argumentaba el por qué lo era, el llamado de Dios, y esto también lo podemos corroborar en escritos de Pedro y en el mismo libro de los Hechos. O sea, otros Sí, autores sí, que no ya son Pablo entendemos. afirman esto, Pablo, y concluyo la idea. el autoapóstol. Entonces él presenta el texto, no sería del todo correcto o en ninguna manera correcto afirmarlo así, pero Pablo presenta sus escritos como escritura inspirada. Eso fue lo que quise afirmar. Sí, sí, Espero sí. que ahora se me Eso haya entendemos, entendido. que Pablo presenta sus escritos como... pero bueno, nos estamos saliendo de la apostasía. A mí me gusta más el tema de la apostasía porque si nos metemos en el tema de inspiración, ya la gente sabe cuál es mi concepto con respecto a eso y nos pasaríamos aquí 5 horas. Y nada más tenemos unos cuantos minutos. Sería otro tema entonces. Mira, hablando de apostasía hoy en día y justamente del elemento que me has dado a definición y lo envuelve, me voy a poner un poquito ácido. Yesenia Ten, ¿sería una apóstata? Yesenia Tem. Sí. Ya que dijiste que tú tienes un cristianismo más clásico. Más clásico y bibliocéntrico. Si soy del todo sincero, aunque pudieras estarme animando a meterme en un problema, No, no estoy animando a meterte en un problema. Estoy animando yo, a que me des un yo pudiera, un buen título para mi programa de hoy. te diría que su mensaje no, aunque su mensaje no es incorrecto del todo, si soy lo más sincero y radical, sí. ¿Por qué? Sencillo. El material expuesto por ella es un material más similar a lo que hacen estos presentadores de autosuperación y motivación personal. O sea, tú te sientas a escuchar a Yesenia Ten y tú sales con deseo de todo, de comerte el mundo y llegar a la cima del mundo, menos quebrantado en tu corazón, con deseo de tener menos de ti en ti, más de Dios en ti. Entonces, no le estoy juzgando como persona, ¿Tú te sino has sentado como... a escuchar un tema de ella? Claro que sí. Por eso lo digo. El trabajo del predicador es muy similar, aunque con cierta diferencia, al trabajo de los profetas del Antiguo Testamento. Es mover el corazón y la mente de los hombres a pensar en Dios, a querer buscar de Dios, con la salvedad de que el predicador lleva la palabra al oído de la persona y Dios es quien la interioriza, la lleva a la mente y al corazón de la persona. ¿Tú entiendes que el predicador siempre debe estar procurando contristar a la gente? El predicador debe procurar, primero, que lo que predica sea, en materia de lo que es el cristianismo, sea palabra de Dios, número uno. Y ya, en consiguiente, la palabra de Dios surge dos efectos posibles. Surte dos efectos posibles en el oyente. Cuando la palabra de Dios es expuesta de manera correcta, el oyente o es quebrantado, tal como lo dice uno de los libros de los profetas, mi palabra es como martillo que quebranta la peña y como fuego que consume la paja. Y esto lo hace Dios haciendo una distinción entre los falsos profetas y los verdaderos profetas. Está en el libro de Jeremías este pasaje, me parece que capítulo 23. ¿Qué pasa? La persona o es quebrantada y acepta, digiere el mensaje, o se endurece aún más y no cree. Y esto lo vemos en el Nuevo Testamento, en pasajes como el libro de Juan capítulo 6, donde Jesús predicaba y se presentaba a sí mismo con este lenguaje figurado, como el pan vivo que descendió del cielo, y decía: el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no puede seguirme, no puede ser mi discípulo. Vemos que en ese momento muchos que le seguían desde un tiempo, dejaron de seguirle. Y aún los discípulos le dijeron: maestro, esta palabra es muy dura, la gente se está yendo. La respuesta de Jesús fue: ¿acaso quieren irse ustedes también? Entonces, esto pasa cuando se expone a la palabra de Dios. No Muchos necesariamente. creen, muchos no creen. Pero Jesús ahí mismo estaba naturalmente haciendo una separación. Dijo cosas
que para el público en ese momento eran totalmente incoherentes. ¿Cómo carajo este tipo me está diciendo a mí que yo tengo que agarrarlo a él, partirlo en pedacitos y comérmelo? Porque fíjate que en el mismo contexto ellos dicen, ¿cómo así? ¿Cómo que comete tu carne? Y tú estás loco, muchacho. Ellos interpretaron que era una incitación al canibalismo. Perfecto. Entonces, hoy en día la teología nos ha enseñado a nosotros a qué se refiere Jesús con eso. Pero los que lo estaban escuchando en ese momento, no. Jesús no sabía que ellos no lo iban a entender. Claro que lo sabía. Y lo dijo adrede. Ahora, cuando nos vamos al mismo Jesús. Pero nos llevaría a lo mismo. Cuando nos vamos al mismo Jesús, a la misma conclusión. Nos damos cuenta de que Jesús era un gran motivador personal. Jesús hablaba de salvación, claro que sí. Pero cada vez que Jesús hacía alusión al reino de los cielos, no te estaba hablando a ti de su muerte en la cruz y cómo tú tenías que venir humillado ante Él y para que Él te perdone. No, sus referencias siempre eran alusivas a trabajo, dinero, familia, progreso, trabajar, irse para adelante. A eso era la referencia al reino de los cielos, que por cierto, la gente lo toma como el lugar allá, pero es el estilo de vida aquí. O sea, el estilo del reino, como Jesús en la oración, venga tu reino. Ahora, no estoy definiendo con esto a Yesenia, me estoy definiendo a mí que soy un gran motivador personal no, hago en la respuesta que di, hice la aclaración de que hago no muchas hago charlas a ella como persona, ¿verdad? Yo hago charlas de motivación, de superación, pero mis charlas tienen una característica clave. Siempre es tratar de que la gente progrese así como progresa espiritualmente. Exacto. O sea, mi propósito es que la gente, su alma crezca en relación con Dios y que eso se refleje en el resto de su vida. Perfecto. ¿Cómo lo hace Jesús? Ahora, entiendo que se puede hacer eso. No siempre hay que mantener a la gente en una tristeza continua. O sea, no. Se puede motivar a la gente a que se salga a comer el mundo. Como yo a veces le digo a los chicos en la iglesia, güey, tienes que irte a la universidad y tienes que prepararte académicamente y sacar las mejores notas. No para ser el mejor, sino para que todo alrededor tuyo vean cómo es que un hijo de Dios se mueve, cómo progresa, cómo trabaja. Que la gente se sienta atraído hacia ti y tú los puedes llevar a Jesús. Igual en el trabajo. Tienes que ser el mejor en tu trabajo para que cuando tú le hablas a la gente de Jesús, la gente diga, pero mira, el Jesús que este tipo predica presenta a alguien muy... Entonces, en ese sentido, por eso te hice la pregunta, porque yo sé que Yesenia Ten es muy motivadora, muy coaching y saca, ojalá yo pueda ser como ella. Yo he sacado, ¿cuánto? 4 libros, estoy escribiendo uno, ella saca un libro por año. A tipa le va bien económicamente en su negocio, aparte de sus prédicas, que sus prédicas ya son para la iglesia. Tiene sus cursos o como su discipulado que te enseña mayormente acerca de acercarte a Dios y sus son las motivacionales que ella me predica los domingos. Perfecto. Ahora, te fui por ahí para conseguir mi momento, 5 minutos de fama, pero vamos a irnos porque ya tú mencionaste algo que me llama la atención y ahí sí yo sí me siento un poquito preocupado. Hoy en día hay más profetas hay más profetas en este país que todos los profetas del Antiguo Testamento. Que en toda la narrativa bíblica. En todo lo del Esa pregunta está muy interesante, pero... ¿Son verdaderos todos los profetas? ¿O son falsos profetas? ¿O son qué? ¿Qué es lo que con estos profetas de ahora? Antes de no puedo pasar por alto algo de lo que dijiste en tus 5 minutos. Y es que cuando hice referencia al rol del predicador, lo hago, o sea, me referí a la labor y el propósito esencial de la predicación. El propósito esencial del evangelio como tal, porque lo que predicamos en la iglesia es el evangelio. La gran comisión de Jesús, Mateo capítulo 18, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 21, es predicar el evangelio. Cosa que nadie prácticamente últimamente hace. Entonces, el propósito esencial, tanto de el predicador como de el mensaje, es hacer que el ser humano cambie la perspectiva que de manera natural tiene
orientada de manera exclusiva a las cosas terrenales, para comenzar a darle importancia o el grado de importancia que ameritan las demás cosas, en este caso de índole o naturaleza espiritual, concernientes a la salvación del hombre. En teología sistemática eso se llama soteriología, sé que tú lo sabes. Entonces, cuando hablo del rol del predicador hago referencia a esto. Todo lo demás sería secundario. Y cuando tomamos las palabras de Jesús, encontramos que es todo lo opuesto a lo que tú dijiste. Ejemplo, y me disculpa que te tutees, no lo hago No, tranquilo, tranquilo. Yo no soy tan viejo. De hecho, Aunque en sí. la Biblia los autores le dicen tú a Dios. Sí, Pero sí. tenemos personas que por tradición entienden que es una falta de respeto. Problemas de ellos. Jesús fue quien dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No. Jesús fue quien dijo que de nada le sirve al hombre, Mateo capítulo 16, verso 25, si bien recuerdo, Acumular. lograr llegar a la cima del mundo, parafraseando un poco el texto, y al final perder su alma, o que qué recompensa dará al hombre por su alma. Jesús fue quien dijo, hagan tesoros en los cielos donde el ladrón no puede hurtar ni la polilla puede corroer. ¿Entiendes? Entonces, el mensaje de Jesús, Pero sí, tú claro, no estás contradiciendo lo que yo dije. Al leer bueno, desde un punto de vista, desde mi punto de vista, y los oyentes podrán también llegar a su conclusión, sí, porque aunque Jesús tomaba en cada parábola, ejemplo, en cada comparación, una parábola es una comparación, tomaba elementos terrenales que eran de conocimiento común para la sociedad de ese entonces, y ciertamente tampoco Jesús en su discurso se opuso, quiero aclararlo, no se opuso a la productividad, no se opuso al trabajo, el trabajo fue impuesto por Dios al hombre como medio de sustento. Y en las cartas apostólicas, ejemplo, Pablo le dice al mismo Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 5, que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo y no ha negado la fe. O sea, no estoy hablando de no ser productivo, de no trabajar y de no estudiar, como sí lo enseñan algunas ramas extremistas del cristianismo, y esto también entra dentro de lo que es herejía, donde los cristianos solamente deben estar 24 horas dentro de las 4 paredes del templo o en la calle predicando, pero si tienen esposa, hijos, no trabajan para sustentarlos. Eso es antibíblico. Okay. Yo hago referencia a que el propósito esencial del mensaje de Jesús era mover a los hombres a acercarse a Dios, y no solo acercarse a Dios, sino hacerlo de la manera correcta. Aún no has dicho nada que contradiga lo que yo dije. Bueno, si para ti es así, no es tengo que yo en ningún problema. momento dije lo contrario. Pero la conclusión es que Jesús, más que un motivador personal, para muchos, aún en su misma generación, fue un desmotivador. Y podemos tomar el ejemplo, sí, desde el punto de vista materialista, terrenal, de Mateo capítulo 16. Sí, la historia del joven rico. Aquel joven era muy devoto, judío de nacimiento, había crecido bajo el judaísmo, tenía conocimiento de los 613 mandamientos de la Torá. Y él se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús, claro, si tomamos el contexto, podemos llegar a la conclusión de que Jesús sabía el corazón, que había en el corazón de aquel hombre, que estaba muy apegado a las riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús no le dijo, oye, solamente dame los diezmos, como harían estos motivadores personales de hoy día. Tú estás bien así, tú estás bendecido. Procura hacerte más rico de lo que ya eres. Sino que Jesús, conociendo el apego que este joven tenía hacia las cosas materiales, le dijo, toma todo lo que tienes, véndelo, dalo a los pobres y sígueme. Entonces, el enfoque de Jesús era hacer que el hombre, que es por naturaleza egoísta y apegado a lo terrenal, se desprenda un poco de sí mismo, de su ego, de su propio yo y de las cosas terrenales, para dar prioridad a Dios y las cosas de Dios. Okay. Ahora bien, Jesús... Por si acaso, porque veo que tú no me entendiste. Por si acaso ustedes tampoco me entendieron. Porque a veces yo no soy tan fácil de entender. Lo reconozco. El proyecto, el planteamiento que yo hice, que es lo que yo entiendo que Jesús planteó, y que lo uso una referencia de 3 de Juan 2 para
hacer un resumen básico, es: amado, deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. En otras versiones, así como prosperas espiritualmente. Perfecto, excelente. Simple. El propósito siempre es que así como tu relación con Dios va creciendo, el resto de tu vida se vea eso. Que no sea que tú crezcas espiritualmente, pero en el resto de tu vida sigas siendo una pobreza mental, emocional, intelectual, económica, porque eso no es real, que tú estés creciendo espiritualmente. Tú no puedes estar creciendo espiritualmente si alrededor de ti todo lo que hay en tu vida no lo muestra. Es como la fe. No es posible que haya fe si no hay acción. La fe se basa en, o sea, se demuestra a través de la acción. Y todo lo que Jesús planteó siempre llevaba a una manera de acción en la salvación. O sea, Dando el reino de los prioridad. cielos, cuando Jesús hablaba del reino de Dios, o el reino de los cielos, no estaba hablando simplemente de lo que Dios hacía por ti. Eso es lo que también tú tienes que hacer. Habla de lo que Dios hacía, pero también de lo que tú tienes que hacer. El reino de los cielos es semejante a un hombre que se fue lejos, y antes de irse llamó a sus obreros, le dio a cada uno 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. O sea, dinero le entregó. Administrenlo, negocien en lo que yo vengo. Se fue, cuando volvió, pidió cuentas. O sea, la manera en la que Jesús planteaba el asunto de una manera en la que tú tienes que mostrar en tu accionar, en tu vida, la fe que tienes. Que el reino de Dios está contigo, que el reino de Dios vino a tu vida. Entonces, no es que tú te vas a enfocar en lo material, es que enfocarse en los materiales es tonto. Enfocarse en los materiales es muy, muy tonto. Pero es lo que hace el ser humano comúnmente. Porque no tiene un concepto claro de cómo deben ser las cosas. Lo que tú no puedes, es más, es que si te enfocas, si tú creces espiritualmente, tú vas a terminar creciendo en todos los ámbitos de tu vida, porque tú tienes una vida más armoniosa. Y de acuerdo a cómo Dios lo planteó, todo en este planeta, todo en este planeta crece y se desarrolla. Todo. Por ende, usted no puede pretender que usted tiene una relación con Dios saludable y no estar creciendo en todos los ámbitos de su vida. Eso no es posible, eso no es real. Eso fue lo que yo planteé. Por eso dije que tú no dijiste nada que contradiga lo que yo dije, porque eso fue lo que yo planteé. O sea, ese crecimiento desde lo espiritual hacia afuera, que como tú creces en relación con Dios, se debe mostrar. Esa referencia a que Jesús era un gran motivador, porque Jesús no solamente hablaba de salvación, Jesús habló de 20 cosas más. Jesús habló de trabajo, de dinero, de familia. Jesús habló de relaciones amistosas. Jesús habló de muchas cosas, incluyendo salvación. Claro, hay que tener en cuenta, claro, que salvación no solamente yo acepto a Jesús como mi salvador personal y ya. Salvación implica... No, ya ese incluso sería otro tema, porque la oración de fe ni siquiera está en la Biblia. No, eso es porque es el común que la gente entiende, que eso es salvación. Pero yo diría que lo que pasa es que yo construyo mi discurso de una manera distinta a la forma en la que tú lo haces. Yo soy un motivador personal. Yo no diría Jesús hablaba de muchas cosas, incluyendo la salvación. Yo diría Jesús hablaba esencialmente de la salvación, se centraba esencialmente en la salvación, y luego todas las demás cosas están colocadas categóricamente por debajo de lo que es la salvación. Y eso es lo que encontramos cuando leemos la Biblia. Ahora, servirle a Dios, creerle a Dios, ¿es sinónimo de pobreza? No. Dios te dice tienes que ser pobre y miserable para seguirme. No. Como tampoco te dice tienes que ser rico, multimillonario para seguirme. No, lo que te dice, a los pobres ustedes siempre van a tener con ustedes, encárguense ustedes de los pobres. De hecho, hay cosas que son hasta relativas, dependiendo del llamado. Ahí tenemos el llamado de Juan el Bautista. Sí, claro. Juan el Bautista es un referente como hombre de Dios. Pero no puedo decir que porque Juan el Bautista era pobre, todos los cristianos o todos los que sirven a Dios deben ser pobres. Ni a todos le van a arrancar la cabeza pero como tampoco, a Juan. Pero tampoco puedo decir, si yo afirmo que si tú estás mal terrenalmente, económicamente, no estás bien espiritualmente, también sería una herejía, porque entonces Juan el Bautista estaba mal espiritualmente, cuando no era así. Pero sino Juan que su llamado pero tenía... Juan no era pobre. Su llamado, pero era un hombre que la Biblia describe que vestía de pieles de ovejas. ¿Por qué? Y que tenía una vida, si se quiere decir, para que la audiencia me entienda, de cierta manera nómada. ¿Pero por qué?
Por el llamado de Dios. O Por sea, eso estoy hablando porque de la a él le dijeron singularidad. específicamente, usted Las- va a hacer eso. La singularidad de su llamado. No fue, Pero no por fue eso a digo, consecuencia de, sino, mire, usted no puede pasar de aquí. Eso es como el nazareno. El nazareo. Usted no se puede cortar el cabello ni beber vino. Punto. exacto. O sea, específicamente usted. Lo demás, no, Pero yo no es tengo una- problema con eso. y la persona de Juan es un buen ejemplo para las dos cosas. Número uno, no podemos generalizar y decir que todos deben ser como Juan. No, Y número dos, no podemos decir que porque Juan fue como fue, no tenía abundancia espiritual o riqueza no, claro, espiritual. es el último Eso profeta es- que se registra. ese es el propósito Bueno, de la no, aclaración. espérate. ¿Es el último o no? Porque dime a ver. Bueno, Volvemos al mismo tema otra vez. sí, es bueno retomar la pregunta. Bueno, en palabras de Jesús sabemos que ninguno de los profetas de la Biblia es mayor que Juan, con la excepción de Jesús, afirmado por el mismo Sí, Jesús. sí, sí. Eso lo sabemos. Aunque no hizo milagros, y sabemos una de las razones posibles por las cuales no le fue dado al hacer milagros, y era el hecho de que él era el antecesor y el No es precursor necesario. del ministerio de Jesús. Ujú. Entonces iba a ser muy difícil digerir que él no era el Mesías y hacer la transición hacia la persona de Jesús si él Pero hubiese hecho llover Pero él milagros. tuvo que par de veces decir, señores, que no soy yo. Exacto. Con Pero todo, ¿cómo así que no con eres tú? todo Que y no soy yo. Con todo y no hacer milagros. Sí. Fue difícil. Pero la pregunta, y la última pregunta que trajiste a colación fue que por qué hay tantos profetas hoy día, si bien Ujú. recuerdo. Sí, sí, eso mismo es. Porque hay más profetas. Solo en nuestro país hay más profetas que todos los profetas del Antiguo Testamento. Eso se debe a varios factores. Uno de ellos es la falta de conocimiento bíblico. Se puede decir analfabetismo bíblico. ¿Cómo así sencillo? En la mayoría de las iglesias pentecostales, vamos a poner el ejemplo contigo mismo, digamos que tú no eres creyente. Hubo una actividad, tú pasaste, levantaste la mano. Es posible que ahí mismo haciendo la oración de fe ya te declaren como profeta. O incluso sin hacer la Sin oración. hacerla. El sin Señor hacer te la manda, oración te de llama fe. a ti a ser profeta de las naciones. Él Exacto. tiene un llamado para ti y hoy acepta. Si tú aceptas al Señor hoy, Él te dice que te va a mandar a las naciones. Dios mío, ¿qué es esto? Y este relajo. Entonces tú que no tienes conocimiento bíblico, Mm. no te dedicas a estudiar la Biblia correctamente, ya te abrazas a esa idea en tu mente e intentas desempeñar el rol que te han dicho que tú tienes. O sea, en las iglesias pentecostales normalmente hay un sorteo o una repartición de ministerios. Ahí nadie puede decir que no es nada. Algo tú eres. Exacto. Tú no puedes ser un creyente simple que simplemente quiere conocer a Dios y servirle a Dios. Pero por otro lado está el factor de lo que es el enriquecimiento. Aquí se me hace un poquito difícil expresarme con denuedo e hilvanar las ideas por el frío. Pero, si la lengua casi se me quiere congelar, pero la cuestión del egocentrismo, el yoísmo, en muchos que buscan utilizar los títulos que hacen referencia a ministerios específicos, ya sea pastorado, profeta, apostolado, como medios para enriquecerse, como ya lo decía, pero para colocarse jerárquicamente por encima de la masa común Ujú. y presentarse a ellos mismos como una fuente de autoridad, ya más allá de la Biblia. Entonces, esto le permite hacerse oír por esa masa que no tiene conocimiento bíblico y manipular a esa masa para lograr el objetivo. Ejemplo, es muy fácil cuando se anuncia un apóstol o un profeta, que este profeta llega a una localidad, a un barrio, a un estadio, donde sea. Cuando llega la hora de las ofrendas, por el renombre que él tiene, la fama que él tiene, hace una convocación y de hecho a veces hasta dicen el monto. Los Ven, de impacta. 2000, los de 2000 primero, Ven, luego los de impacta 1000. con 2000 y sella la palabra que el Señor te ha dado hoy. Luego los de 500 y así. Entonces, por esas, yo diría que esencialmente, por esas dos razones, falta de conocimiento bíblico y el hecho de que muchos se introducen
al evangelio para utilizar la fe como un negocio. Y para eso se hacen necesarios los títulos, porque tú nota que ninguno de ellos se presentan como un don nadie. Tienen que ser apóstoles o tienen que ser profetas. Algo tienen que ser. No, también ya están los evangelistas. ¿No serán esa gente realmente unos herejes de la fe? Sí, siempre y cuando su conducta y su mensaje no se corresponde con lo plasmado en las Sagradas Escrituras, sin lugar a dudas son herejes. Son herejes. En ningún pasaje de las Sagradas Escrituras, partiendo desde la persona de Jesús, Nuevo Testamento, encontramos que se tomó un momento para hacer a las personas desfilar, para hacer un pacto con Dios por medio de dinero, para sembrar, como para hacer una especie de negocio con Dios. Espérate, la viuda, ¿eh? La viuda ofrendó. Y una ofrenda es algo que se presenta de manera voluntaria y es bíblico. Pero Pablo, no lo Pablo hizo. le dijo a la gente que trajeran porque Dios bendice al dador alegre. Sí, pero cuando tomamos el ¿Bendice contexto, qué dice? Dios ama, creo que dice al dador alegre. No, pero lo que pasa es que en la iglesia normalmente no se usa la palabra Dios ama, es Dios bendice. Pero cuando Pablo pedía, si tomamos los textos, él habla de estas cosas, ejemplo, en su carta a la iglesia en Corinto, en Romanos también, capítulo 16, era para enviar ayudas a los cristianos en Jerusalén, que estaban atravesando momentos difíciles. No era diciendo, ven y siembra, si tú das 1,000, Dios te va a dar 10,000 mañana. Pero espérate, soy Warby. Entonces, este tipo de conducta y de mensaje ha hecho mucho daño porque hace dos cosas. Que las personas experimenten un falso arrepentimiento que no parte de lo que es la convicción de pecado, lo que dijo Jesús que habría de hacer el Espíritu Santo cuando viniera en el ser humano. Y número dos, hace que muchas personas salgan desilusionadas o decepcionadas. Porque cuando llegan a una iglesia, llegan con la expectativa de que si está mal económicamente, al poco tiempo de estar en la iglesia, necesariamente, sí o sí, Dios tiene que cambiarle su situación económica. Y cuando no pasa, entonces entienden que el evangelio es mentira. Pero el evangelio nunca te dijo, ven para que Dios te haga rico. Ven para esto o lo otro. No. De hecho, cuando tomamos aún los ejemplos de Jesús que tú citabas ahorita, esos ejemplos son útiles únicamente para enseñarnos a esforzarnos para lograr lo que queremos, pero no para utilizar la fe como un medio para que Dios baje riqueza desde los cielos para nosotros. Tengo un mensaje, tengo una palabra poderosa de prosperidad para tu vida de parte de Dios. El que no trabaja, que no coma. ¿Usted quiere prosperidad? Fájese. ¿Te gusta lo que ves? Trabaja como yo. Son frases que la gente normalmente usa para referirse a algo muy cierto. El Evangelio consta de una palabra clave y sencilla. Dios está buscándote para salvarte. No para prosperarte, para salvarte. En el camino, si tú le obedeces, te va a prosperar. Sí, esa es la parte que casi nunca nadie tiende a citar de Josué. Sí, esfuérzate, sé valiente, porque yo estaré contigo. Leemos un poquito más para atrás y dice, esfuérzate y sé valiente en guardar todas las cosas que yo le mandé a mi siervo Moisés. Y entonces yo voy a estar contigo y te va a prosperar y voy a entrar contigo a la ciudad y voy a acabar con todo el mundo, sé que acaba con todo el mundo a favor tuyo. Pero cuando tú obedeces, siempre que obedecemos a Dios, las cosas nos van bien, aunque no lo parezca en el momento. Y aunque quizás no lo parezca en este estado, pero sí en la eternidad. A fin de cuentas, lo importante es que tu relación con Dios no se descuide ni por las cosas materiales ni por la falta de ellas. No vaya a ser que te conviertas en un hereje. Príncipe, gracias. Ha sido muy interesante esta conversación. Espero que la podamos continuar más adelante. Creo que quedó contenido para una segunda parte. Sí. Vamos a trabajar eso. A ustedes gracias por haber estado con nosotros. Espero que hayan disfrutado de esto. Y como estaban pidiendo que lo trajeran
De nuevo, dejen el relajo. Me dicen si lo quieren de nuevo aquí otra vez. Ya ustedes saben. Bye. Bendiciones.